Cierra tus ojos, vamos a orar. Dios, te alabamos por tu palabra, porque ella es viva, porque ella funciona, es poderosa, porque ella, Señor, penetra lo más profundo de nuestros corazones, transformando nuestros pensamientos, transformando nuestra mentalidad, incluso sanando nuestras heridas, incluso liberando nuestro corazón de pensamientos equivocados que tenemos, porque muchas veces, Dios, creemos cosas, pensamos que son la verdad, pero no lo son. Y cuando conocemos la verdad que tú nos expones en tu palabra, entonces nuestro corazón es liberado de estar creyendo a una mentira. Nuestro corazón es liberado y puede caminar en la verdad. Porque nada peor hay, Señor, que estar caminando pensando que algo es cierto y llegar más adelante y darse cuenta que habíamos caminado con base a una mentira, con algo que no es cierto, que es un engaño. Qué frustrante es, Señor, poder ir sembrando pensando que estamos sembrando de manera correcta y luego cosechar los frutos malos y decir, wow, yo pensaba que estaba haciendo lo bueno. Y solo darnos cuenta con las consecuencias. Y por eso, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque en tu palabra podemos aprender para poder sembrar con base a lo que es cierto, a lo que es verdadero, a lo que es puro, a lo que es santo, para luego también poder sembrar y cosechar los frutos en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por tu palabra y antes de leerla, entendiendo, Señor, que no es un cuento de hadas, sino que es la verdad para nosotros. Entendiendo, Señor, que solo la podemos discernir a través de tu Espíritu Santo. Pedimos, háblanos en esta mañana, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos ver. Danos oídos que oyen tu voz, aquello que tú nos quieres decir en esta mañana, Señor. Que estemos dispuestos a oír y que encuentres en nosotros un corazón quebrantado, dispuesto a recibir tu palabra, como aquella tierra buena que recibe una semilla y da frutos. En el nombre de Jesucristo pedimos porque reconocemos que es tu obra en nosotros la que hace esto, Señor, y que dependemos de que lo hagas. En el nombre de Jesucristo te damos gracias y te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Pues abre tu Biblia en Hechos capítulo 12 y vamos a leer a partir del versículo 1. Para los que nos estáis visitando, estamos en una serie sobre el libro de los Hechos. Y hoy nos toca empezar el capítulo 12, porque ya hemos hecho en los domingos desde julio o junio, si no me equivoco, del año pasado, estamos cada domingo avanzando en el libro de los Hechos. Hechos 12, versículo 1, vamos a leerlo, dice así. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y el versículo 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma.
Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Vamos a hacer una pausa aquí y luego volveremos a leer los últimos versículos de este capítulo. Pero el título del mensaje de hoy no nos agrada mucho porque habla de algo que vemos pasar aquí, ¿no? Que habla sobre la soberanía de Dios y el sufrimiento. El primer versículo vemos como un hombre, un rey que tenía poder, se levantó, ¿no? Y dijo: echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Teniendo poder, pudiendo bendecir, él estaba cogiendo a estos hombres que no estaban haciendo mal, sino que estaban proclamando y hablando que Cristo restaura, que Cristo salva, que Cristo transforma las vidas. Los cogió para maltratarles. Y lo primero que uno piensa es: ¿por qué Dios va a permitir esto a sus hijos? Si Dios nos ama, ¿por qué va a permitir esto que pase con sus hijos? Esto es lo primero que viene en la mente del ser humano muchas veces. ¿Por qué Dios permite que una autoridad se levante para hacer el mal? Bueno, nos recordamos de la palabra de Cristo que dijo que de la misma manera que persiguieron a Él, que el mundo no les reconoció, también perseguirían a sus discípulos. Entonces, es algo que no debería de sorprendernos, aunque es duro, no es fácil. Antes de profundizar en ello, solo quería recordar con vosotros que la Biblia habla sobre muchas veces del rey Herodes, pero no siempre es el mismo rey, ¿vale? No voy a hablar todos aquí, simplemente quiero que sepas que este rey Herodes que habla aquí es el Agripa I, que es el nieto de Herodes el Grande, que fue aquel que mandó matar los niños cuando nació Cristo, ¿sí? Entonces es su nieto. Ya murió y luego tuvo hijos y luego está su nieto reinando en este lugar donde está aquí la iglesia, ¿vale? Este nieto de Herodes persiguió la iglesia, como estamos viendo aquí. Vemos que él llegó a matar a Jacobo, llegó a perseguir a Jacobo y a matarlo, y estaba ahora con Pedro preso en la cárcel, y le estaba gustando lo que estaba haciendo. Entonces, vemos, si miras la genealogía, ¿no? O los Herodes de la Biblia, verás hombres sin escrúpulo, malos, que hacían lo malo y les gustaba hacer lo malo. Ahora, vemos aquí que dice que él echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles.
Y enseguida nos dice, y, no solo maltrató, sino que el versículo 2 nos dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y yo me preguntaba, ¿quién es este Jacobo? Porque Jacobo también es un nombre que se repite mucho en la palabra. Y en otras versiones vas a encontrar en tu Biblia que pone Santiago, ¿sí? Que eran dos maneras de llamarle. Hay gente que queda confuso pensando que este Jacobo, este Santiago era el mismo que escribió la carta, ¿no?, de Santiago, pero no, eran distintos, era otro Jacobo. ¿Quién era este Jacobo? Este Jacobo que Herodes mató fue uno de los 12 apóstoles que caminó con Cristo. Quiero hacer un resumen de cómo fue su trayectoria, porque yo creo que a veces pasamos de alto esta información bíblica, que simplemente no está dando mucha información, entonces tenemos la tendencia a leer, bueno, y este murió, y pasamos. Pero a ver, ¿quién era este hermano? ¿Quién era esa persona? ¿Cómo fue que él vivió? ¿Cuáles las experiencias que él tuvo con el Señor? ¿Qué dice la Biblia sobre él? Si la Biblia no dijese nada, no tendríamos nada para hablar, pero sí que hay mucho. Entonces, fijaros que él caminó con Cristo encarnado. Él fue uno de los discípulos de Cristo. Él fue uno de los que Cristo se acercó y dijo, ven y sígueme. Solo por esto ya merecería tener un tiempo para meditar en su vida. ¿A quiénes de nosotros no nos gustaría poder tener el Cristo encarnado diciendo, ven y sígueme? Y poder tener la experiencia de vivir a su lado en el ministerio. Jacobo fue uno de ellos. No solo esto, sino que en varios textos en la palabra vas a ver en los evangelios cuando habla que Cristo llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Porque Jacobo era el hermano de Juan. Y les llamaba para estar en momentos más íntimos y momentos especiales donde los demás discípulos no participaron. Entonces incluso podríamos decir que era uno que tenía una cercanía con Cristo que los demás no la tenían. Y esto también es algo interesante de ver en su vida. Fijaros que cuando Cristo subió en la transfiguración, solo Pedro, Jacobo y Juan estuvieron. Entonces fue uno de los pocos de los discípulos que pudo ver a Cristo glorificado y tener una idea de cómo sería verle en gloria. Fue uno de los pocos que Cristo llamó cuando fue a resucitar la hija de Jairo. Entonces Cristo llamó a estos tres y dijo, venid aquí. Y a todos los demás que estaban ahí llorando y haciendo alboroto, dijo, apartaros. Y quedó con ellos allí. Y ellos vieron cómo Cristo resucitó a esta niña. Cuando Cristo estaba en el huerto del Getsemaní, que estaba orando y clamando al Señor, dijo a sus discípulos, estad ahí orando, intercediendo por mí, y él se apartaba y iba a orar y sudó gotas de sangre, dice la palabra, tal la agonía que estaba pasando, ya sintiendo como el peso de nuestro pecado estaba sobre él y esto le iba a apartar de la gloria del Padre. Cristo al final llamó a los tres, Pedro, Jacobo y Juan, y dijo, venid vosotros y orad y interceder conmigo, mientras los demás se quedaron dormidos. Qué tremendo, ¿no? Jacobo estuvo junto con los 12 cuando Cristo habló sobre una enseñanza profética que él dio, ¿no?, en el Monte de los Olivos. Hoy hemos leído, para empezar el culto, un texto que habla que cuando ellos salieron de la transfiguración, tuvieron una brillante idea, ¿no? Señor, ¿por qué no permites que yo me siente a tu diestra y mi hermano a su izquierda? Y así reinamos contigo en gloria.
Brillante idea tuvieron, la ambición humana. Vieron la gloria de Cristo y quisieron estar al lado de aquel que puede más. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros así, no? ¿Cuánto vemos de esto en la política, en el mundo? Y a veces sucede dentro de la iglesia. Pensamos que aquel que habla más con el pastor es más importante que aquel que habla menos. Pensamos que aquel que, trabaja más con el pastor es más importante que aquel que trabaja menos directamente con el pastor. ¿Por qué? Porque pensamos, ¿no? Muchas veces en las iglesias se piensa así. Gracias a Dios aquí vamos siendo liberados de este pensamiento. Pero en muchas iglesias, incluso hay iglesias que funcionan como el grupo de los 12. Entonces el pastor tiene sus 12. Entonces la iglesia considera que son más espirituales, que son mejores que los demás, los que son 12 del pastor. Y todos anhelan llegar a ser un día uno de los 12 del pastor. Y el otro es 12 de uno que es 12, que es 12. Y así van haciendo como una pirámide, ¿no? Va quedando, cuanto más lejos de los 12 del pastor, es como, un día llegará a ser, ¿no? Y vamos haciendo como jerarquías en la iglesia que no son bíblicas, que Dios no las marcó. Y vamos dando importancia, pero no la importancia de honrar a la persona que tiene una responsabilidad, porque esto sí es bíblico. Y esto podemos hacer cualquiera con cualquier hermano, honrar, decir, mira, te honro, alaba a Dios por tu vida, porque veo que estás bendiciendo a la obra del Señor con tu vida. Ahora, en la iglesia muchas veces lo que hacemos es dar una importancia demasiada que no es bíblica. Y Cristo les respondió de manera perfecta, como siempre, ¿no? Claro que les habló que, no vais a poder beber la copa que yo voy a beber, y luego ellos dijeron que sí, y era cierto, sí que ellos iban a sufrir, y aquí vemos en este texto de hoy que Jacobo murió por seguir a Cristo. Entonces también él sufrió esta persecución por ser cristiano. Pero luego Cristo dijo, no, pero el reinar, cada uno sentarse a mi lado, esto ya no depende de mí, ya es cuestión del Padre. Lo que el Padre determine y diga que sea, será. Ahora es curioso que al final Él habló ya a los demás discípulos diciendo, vosotros estáis acostumbrados a vivir esto en el mundo, ¿no? Aquel que es más poderoso es el que Él manda más y todos tienen que bajar la cabeza y decir, sí, sí, Señor. Pero en mi reino no será así. Cristo les dio un ejemplo de que aquel que quiera ser más grande en mi reino será aquel que sirva a los demás. Nos dio una enseñanza sobre el siervo. Entonces, ya delante del Señor no es aquel que parece que manda más, que es el más importante, sino que aquel que tiene más disposición de servir a los demás. Aquel que entrega su vida para amar a sus hermanos, como Cristo amó a la iglesia. Este es el que tiene más valor delante de Dios Padre. Y en el cielo creo que tendremos muchas sorpresas, porque hay muchas personas que son más visibles y les damos mucho más importancia que a personas que no son tan visibles y no damos tanta importancia. Y en el cielo vamos a ver que las coronas van a brillar un poco más de lo que pensábamos y un poco menos de lo que nos imaginábamos, ¿no? De algunos. Sabe que hay iglesias que a veces están siendo sostenidas por la oración de hermanos y hermanas que a veces nunca hablan nada en la iglesia, pero el Señor sostiene toda la congregación por la oración sin cesar de estos hermanos y estas hermanas. Y uno no los ve. Y a veces son menospreciados en la iglesia, pero están allí firmes, orando e intercediendo y clamando al Señor por su iglesia. Qué tremendo, ¿no? Que Dios no funcione como nosotros, pero que Él nos enseñe cómo Él ve las cosas y que Él nos ayude, ¿no? A tener esta mirada como Él la tiene. Entonces, Jacobo tuvo esta ambición de querer estar al lado de Cristo por el poder que vio en él. Y luego pudo aprender y decir, no,
Él llegó a morir por Cristo porque entendió. Aquel que es más grande delante del Señor es aquel que está dispuesto a entregar su vida por Él. Él también estuvo, no dice en la Biblia de manera específica, ¿no? Pero sí dice que los discípulos estuvieron en el momento de que Cristo resucitó, que fue ascendido al cielo, cuando Cristo dio la gran comisión, cuando Cristo habló, el texto que estamos repitiendo una y otra vez, ¿no? En esta serie, que recibiréis poder al descender, ¿no? A bajar sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios y seréis mis testigos. Jacobo también estaba allí. Era uno de los discípulos que estaban allí. Y él, bueno, por el texto que hemos leído hoy, podemos ver que fue el primer apóstol que caminó con Cristo y que fue mártir, que murió simplemente por decir que servía a Cristo. Por eso me gustaría destacar esto que pocas veces se destaca en este texto: la muerte de este apóstol. Y la comparación de por qué será que Dios dejó en este texto un texto que habla de la muerte del primero de los apóstoles y luego la liberación de otro. ¿Será que Dios hace acepción de personas? ¿Será que uno era más importante que el otro delante de Dios? ¿Será que uno tenía más el favor de Dios sobre el otro? Yo creo que el Señor dejó de manera intencional en este texto estas dos escenas para que podamos comprender y aprender de ello sobre su soberanía y nuestro sufrimiento. Y esto, hermanos, nos hace tener una visión del Evangelio de Dios, una visión más sobria, un entendimiento más sobrio del Evangelio. Porque muchos hoy en día se pierden con una teología de prosperidad, de todo Dios te da, todo Dios te... ¿no? Tú tienes el derecho de todas las bendiciones, entonces reclama y que Dios te va a dar. Bíblicamente vemos que ellos tenían el mismo derecho el uno y el otro. Y seguro que la iglesia estaba orando por Jacobo también. O no, la iglesia solo estaba orando pidiendo la liberación de Pedro. Es que no tiene sentido. Pero ¿por qué Dios permitió que uno llegase a morir y el otro se libró? ¿Sabéis estos títulos pequeñitos que pone en el texto bíblico antes de leerlo? Hay el número del capítulo y luego pone el título pequeñito, ¿no? Yo me estaba fijando esta semana que en la versión que me gusta usar, ¿no? Que suelo usar, de Reina Valera 1960, ponía lo siguiente: Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Aquí nos deja una información. Pero luego yo he visto en otra versión un poco más moderna y salía lo siguiente: Pedro escapa milagrosamente de la cárcel. Cambia mucho, ¿verdad? Ahora, yo no estoy diciendo ni que uno está correcto ni que el otro no, sino que no podemos permitir que estos títulos que fueron escritos por hombres, después de leer el texto, leyeron y dijeron: bueno, lo que quiero destacar y lo que creo que Dios quiere destacar en este texto es esto. Entonces, pone el título. Ahora, el peligro que tenemos es leer el título antes de leer el texto, que el texto sí fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y luego el título nos hace enfocar en una cosa y nos perdemos lo demás. Entonces, aquí hago este paréntesis, ¿no? Para que estemos atentos a la hora de leer la palabra de Dios y que no nos dejemos como que limitar a leer un texto ya con la base de que hemos leído del título que pone antes. Porque este título fue puesto por un hombre. Entonces, fijaros aquí, ¿cuál es la importancia que este dio a la muerte de Jacobo? Ninguna, ¿no? El segundo, ¿no? Que pone: Pedro escapa milagrosamente de la cárcel. Entonces, si uno lee esto, ya va a buscar directamente cómo fue que Pedro fue liberado. Entonces, pasa por la muerte de Jacobo así, como si nada. Y no. Está aquí, es solo un versículo tan pequeñito, pero fue algo fuerte que pasó. ¿Ya has pensado que
en la misma iglesia que estaba orando allí por Pedro, estaban Juan y hermanos de Jacobo. Al mismo tiempo que ellos recibieron la información triste, la noticia triste de que su hermano había muerto, recibieron la noticia de que Pedro había sido liberado. ¿Qué mezcla de emociones no debería de estar habiendo en sus corazones? Decir, Señor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué a mi hermano no? Podría ser que su madre estaba allí pensando, Señor, ¿por qué a mi hijo no? Y a Pedro sí. Que son cosas que muchas veces pasan por nuestra mente cuando pasamos por momentos de dificultad. Vemos que uno de estos títulos enfocan solo en lo malo, ¿no? Uno murió, el otro fue encarcelado, y el otro solo enfoca en lo espectacularmente bueno, ¿no? Fue liberado milagrosamente de la cárcel. ¿Qué es lo que debe quedar en nosotros, hermanos? Lo que está escrito en la palabra, no en los títulos. Entonces, no os dejéis limitar por los títulos de estos pequeños que se ponen, sino que leed la palabra con detenimiento, con atención, mirando cada palabra que está escrita, porque cada una tiene su propósito y en cada una Dios quiere enseñarnos. Esto es importante entender porque la Biblia es un tesoro que Dios la dejó para nosotros. Ella es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Toda la palabra, toda. Y a veces estos pequeños títulos nos pueden hacer menospreciar cosas que están allí, versículos que están allí y que no pasamos por alto. Ahora fijaros, aquí cuando murió Jacobo, se entiende que fue por vuelta de 44 años, ¿no? Después de Cristo, en el año 44. Pero el mismo apóstol Pedro murió, pero después de 20 años. Jacobo, aquí dice que fue a espada, pero dicen que esto quería decir que fue degollado, ¿no? Ahora, el apóstol Pedro murió crucificado. Pero él dijo que no era digno de morir como Cristo, sino que le crucificaron de cabeza hacia abajo. Una muerte muchísimo más dura que la de Jacobo, muchísimo más fuerte que la de Jacobo. Pero aquí, claro, en este texto no lo vemos esto, ¿sí? Entonces nuestra mente puede llevarnos a pensar que Dios hacía acepción de personas, pero aquí vemos que no. La verdad es que los dos murieron perseguidos por seguir a Cristo, simplemente por decir que aman a Cristo. Uno más temprano que el otro, pero los dos murieron. Entonces, hermanos, Dios sabe que tenemos la tendencia de pensar que algunos tienen más favor delante de Dios, algunos parece que Dios ama más a uno que a otro, pero esto no es cierto. No vas a encontrar ningún lugar en la Biblia que diga que Dios haga acepción de personas. Ahora, sí hay montones de versículos que hablan de la disposición del corazón de uno delante de Dios, que hablan de la actitud del corazón de uno delante de Dios. Pero tanto uno como el otro están sujetos a dificultades, a tribulaciones, a tempestades en sus vidas. Recordar lo que Cristo habló sobre aquel que construyó su casa sobre la roca y aquel que construyó su casa sobre la arena. Tenemos la tendencia a pensar, no, aquel que está construyendo su casa sobre la roca no va a pasar nada malo, ¿no? Pero Cristo dijo, vino los vientos, vino la tempestad y las aguas vinieron con ímpetu sobre la casa y sobre las dos. La diferencia es que una estaba firmada, fundamentada en la roca que es Cristo. Y entonces por eso prevaleció, por eso permaneció. Y la otra que no, fue destruida. Pero las dos recibieron los palos que le da la vida. Y a veces uno dice, Señor, ¿por qué yo? ¿Qué habré hecho yo? ¿No? Para merecerlo, ¿no? Conectamos
conectamos directamente a nuestro pecado y la consecuencia de los pecados. Que es cierto, nadie debe burlarse de Dios, porque todo lo que sembramos, cosecharemos. Ahora, hay muchas cosas que no tienen que ver con las consecuencias de nuestros pecados. Hay cosas que no dependen de nosotros. Hay cosas que son consecuencias de los pecados de los demás y lo llevamos nosotros allí. Y hay muchas cosas en este mundo que están hechas con base al pecado y al ser humano que quiere dar la espalda a Dios. Entonces va a haber consecuencias. Cristo dijo, vivís en un mundo que está dominado por el maligno, así que tener buen ánimo porque yo estoy con vosotros. Si yo vencí al mundo, vosotros también lo venceréis. Ahora Dios sabe que es muy duro pensar en ello. Entonces, ¿qué es más fácil? Lo que muchas veces se hace en las iglesias. Estamos animando siempre a los hermanos a decir, no, ora y Dios lo va a hacer, ora y Dios lo va a hacer. Es cierto, Dios tiene poder para hacerlo, pero no significa que simplemente va a hacer porque estamos pidiendo. Porque los hermanos estaban orando por Jacobo, pero Dios no lo hizo. No siempre Dios actúa como a nosotros nos gustaría. Y Dios sabe que esto nos hace estar frustrados. Porque Él no siempre responde nuestras oraciones tal como a nosotros nos gustaría. Incluso a veces en las oraciones queremos decir cómo Dios debería actuar para que fuese lo mejor de lo mejor, ¿no? Incluso damos los pasos. Mira Dios, primero si haces esto y luego el otro. Vamos como súper expertos, ¿no? Pero no conocemos el futuro, solo Dios lo conoce. ¿Qué nos quiere decir Dios cuando nos deja un texto donde uno se muere y el otro es librado de esta manera milagrosa? Si buscamos en lo natural, hermanos, ambos estuvieron cercanos a Cristo. Y es curioso que Dios haya elegido justo en este texto a Jacobo, que fue uno de los tres que estuvo más cercano con Cristo, y a Pedro, que también. Porque si no nosotros, hoy ya pensaremos, vale, el que fue librado es porque tenía un poco más de cercanía con Cristo. Claro, estaba ahí más cerca, tienen privilegio. Mentira. Dios es tan sabio que ha permitido que dos que estaban cercanos a Cristo padeciesen lo mismo y de maneras distintas, porque uno acabó siendo muerto en aquel día y otro liberado, para que pudiésemos entender que hay cosas que suceden en nuestras vidas que no tienen que ver con privilegio delante de Dios. Hay cosas que vemos suceder en la vida de otros que no necesariamente tienen que ver con el privilegio o con privilegios delante del Señor, sino que con su plan en la vida de cada uno. El propósito que Él tiene en la vida de cada uno. Dios tenía poder para llevar un ángel y traer liberación y liberar a Jacobo también de las manos de Herodes. Sí lo tiene. ¿Podría haberlo hecho? Sí, pero no lo hizo. Y ya tú le puedes preguntar cuando llegues al cielo, Dios, pero ¿por qué? Nos encanta, ¿no? Preguntar a Dios por qué Él hace lo que hace. Pero lo cierto es que todos los propósitos y planes de Dios son perfectos. Entonces, si Él permitió que llegase a la muerte Jacobo, es porque esto era lo mejor. Y Él nos quería enseñar con ello. Y hoy podemos aprender de ello. Nuestro problema es que caemos en el pecado muchas veces de juzgar y decir que quizá uno hubiese pecado, ¿no? Es que Jacobo debe de haber pecado en la cárcel, murmuró. Ya empezamos a querer encontrar pecado en el que no tiene, en que la Biblia no dice nada. Ya empezamos a montarnos aquí el lío de juzgar a ellos. Esta es una manera carnal de mirar a este texto. Y yo creo firmemente que Dios quiere que nos fijemos en su soberanía y que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Que no nos desesperemos al ver que a veces padecemos cosas y que otros hermanos no las padecen. Pero estoy seguro que ellos padecen otras cosas que tú tampoco.
Porque este mundo está lleno de aflicciones. Cristo mismo lo dijo. Entonces, Dios permitió la muerte de Jacobo para recordarnos que como hijos de Dios nos puede pasar tanto una cosa como la otra. Podemos llegar a padecer como Jacobo, ¿no? De ser entregados a la muerte o ser liberados de manera sobrenatural. Pero esto no tiene que ver específicamente con nosotros, sino con el plan que Dios tiene para con nosotros. Ahora, ¿qué es lo que el Señor va a hacer en tu vida específicamente? En las situaciones específicas que tú estás clamando a Dios para que Él cambie, para que Él haga un milagro, para que Él te libere. Yo no sé qué es lo que el Señor va a hacer, pero una cosa yo sé, y Él nos deja muy claro en su palabra. Él sigue reinando en su trono y gobernando sobre toda su creación, esto incluido a ti. Él sigue gobernando y reinando sobre tu vida, independientemente de las circunstancias que estás pasando. Esto Él lo deja claro en su palabra. Pase lo que pase, si el Señor está haciendo o está permitiendo que algo suceda en tu vida, descansa en Él, porque Él sigue reinando en su trono, gobernando sobre toda su creación, incluido gobernando sobre tu vida, sobre la vida de aquellos que son sus hijos, sobre la vida de aquellos que le aman, como dice Romanos 8:28, que a todos los que aman a Dios las cosas les ayudan a bien. Y porque yo veo necesario que podamos meditar sobre ello, aunque sea algo duro de tragar, ¿no? Pensar en sufrimiento, pensar en persecución. Cada día oramos por la iglesia perseguida a principio del culto. Y es algo que no es agradable de recordar y de pensar. Pero es necesario que lo hagamos, hermanos, porque se está acercando el fin de los tiempos. Cuanto más se acerca, cuanto más años pasan, más profecías bíblicas se están cumpliendo. Y ya queda nada para acabar de cumplirse. Muy poco de todas las profecías que habían. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos estar atentos. Cristo mismo habló de la parábola de las vírgenes que estaban esperando para casarse, estaban esperando al novio. Unas fueron insensatas y no guardaron aceite. Entonces el novio vino y no estaban allí para recibirlo. Pero otras fueron prudentes y guardaron. Entonces yo creo que parte de ser prudente es mirar esto y decir, Señor, guarda mi corazón, ayúdame, sosténme, ténme aquí en tus brazos. Porque, ¿qué vamos a hacer, hermanos, cuando seamos nosotros los perseguidos? Cuando la gente nos empiece a perseguir. Y esto hoy día puede pasar simplemente con un vídeo que publiques, ¿no? Puedes publicar una canción que te encanta y de repente la gente empieza a perseguirte y empieza a decir que esto no está bien, que eres un retrógrada, y empiece a perseguirte por una canción que publicaste o una predicación que publicaste, un trozo, ya puede empezar a gente a hablarte cosas feas, a gente de desear tu muerte, porque hoy en día está así. Y para que pase de esto, de la pantalla a la vida real, ya no queda poco. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Si no llegamos a ser todos liberados de una manera milagrosa, ¿no? Porque los que seamos liberados de algunas situaciones así, que Dios lo va a hacer, porque Él sigue haciendo, esto, claro, pasar por esas experiencias espirituales es buenísimo, es tremendo. Los que entregaron su vida para servir a Dios en otros países como misioneros muchas veces pasan necesidades físicas, pero Dios también hace milagros y provee de manera milagrosa. Entonces pasan la experiencia de que tú necesitas algo y de repente Dios provee y tú estás seguro que no había otra manera si no fuese algo sobrenatural de Dios. Es una experiencia que llena mucho el corazón.
Pero, ¿y el otro lado? Y cuando no seamos nosotros los liberados, sino que o nosotros o alguien de nuestra familia que será entregue y que puede llegar a morir por Cristo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar llorando, dudando del amor de Dios? No sé si Dios me ama. Si Dios me amase, no permitiría que pasase esto. ¿Vamos a estar dudando del amor de Dios? ¿O vamos a creer de una manera como si Dios se hubiese olvidado de nosotros? Es que Dios ya, como si se ha olvidado de mí. Porque muchas veces lo hacemos y con cosas más pequeñas, hermanos, que tratar con la muerte. Yo sé que hablar de la muerte es lo más trágico y lo más fuerte, ¿no?, que podría pasar a nosotros. Pero ¿cuántas veces hacemos o tratamos a Dios así con cosas que son mucho más pequeñas que la muerte? Es que el hermano no sabe la lucha que estoy teniendo. Sí, hermano, cuenta. Es que mi coche cada semana se rompe algo. Sí, es una lucha. Sí, es un fastidio, ¿no? Sí, a veces tormenta a uno. Pero hermano, Dios te dará fuerza para superarlo, ¿no? Y otras situaciones que pasamos a veces son más profundas en el corazón, ¿no? De relación con la familia. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a dudar del amor de Dios. Volvamos a la palabra. No dejemos que el enemigo nos ate a mentiras, como si Dios se hubiese olvidado de nosotros, como si Dios no nos amase, como si Dios no nos cuidase, porque es todo lo contrario. Él sí nos está cuidando, Él sí nos ama y nos sigue amando. Incluso dice la palabra que Él nos amó antes de que pensáramos en Él. Él probó su amor por nosotros en que aún siendo pecadores, Él entregó Cristo por nosotros. Lo que la Biblia muestra del amor de Dios no es como todas las demás religiones que hay en el mundo, que no es el cristianismo. ¿Qué dicen? Tú tienes que hacer para merecerlo. Entonces uno está luchando toda la vida para pensar a ver si Dios recibe lo que le está esforzándose para hacer, aunque sabe que está fallando cada día. Entonces la persona lucha por quizá este Dios que le está sirviendo se apiade de ella y le dé la salvación cuando se muera. Ahora, aquí en la palabra de Dios dice que el Dios te amó de tal manera que entregó a su Hijo unigénito para que tengas salvación hoy. Así, regalada, dada, tú la tienes. Lo único que necesitas es decir, yo lo creo, quiero, entrego mi vida a Cristo, rindo mi corazón a Él. Y ya lo tiene. Entonces uno no pasa la vida intentando aquí a ver si lo conquisto, a ver si Dios se apiada de mí, pobre de mí. Y uno sabe, hermanos, somos conscientes de que no somos perfectos, fallamos. Por más que uno quiera poner una cara bonita delante de los demás, cada uno sabe las luchas que tiene. Cada uno sabe los pecados que está luchando. Entonces, por más que nos esforcemos por pensar que podemos conquistar algo por nosotros mismos, en el fondo sabemos que no podemos. Es imposible. Entonces esto genera en el ser humano una angustia terrible en el corazón. Si depende de ti, si depende de tu perfección para que Dios te acepte como su hijo, es una angustia terrible. Y el Señor nos muestra en su palabra que Él nos ama, que Él nos amó y que Él dio a Cristo para darnos salvación. Entonces, ya la tienes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir con esta salvación, con el gozo y la alegría de esta salvación. La muerte de Jacobo, entonces, aquí unida a esta liberación milagrosa de Pedro, nos hace recordar que Dios tiene poder, sí, para librarnos. Dios tiene poder, sí, para cambiar situaciones en nuestras vidas. Pero si no lo hace, es porque no está dentro de sus planes eternos para nosotros. Y Él tiene un propósito y una razón de permitir que aquello pase en nuestras vidas. Hay situaciones que puede ser que pasen meses, las vas a entender. Hay otras, puede ser que pasen años y vas a entender. Y hay otras que puede ser que te mueras sin haberlas entendido. Pero una cosa es cierta, en todas ellas Dios tenía un plan y un propósito.
y Él es perfecto en todos sus caminos, aunque nosotros no lo conozcamos. ¿Qué haremos entonces, hermanos? Mientras puedas, ora, cree, sigue orando, sigue clamando y esperando en el Señor. Si Dios te muestra que ya está, ya basta más, no hace falta más orar por ello, ya está. Porque yo ya he visto hermanos diciendo esto. Yo he clamado, pero llegó un punto que el Señor me dijo, basta, ya he recibido tu oración. El Señor lo dijo a Pablo, ¿no? Incluso a Pablo ya le dijo, basta, pero no quiero ni que ores porque no te lo voy a dar, ¿no? He orado 3 veces, él dijo, ¿no? Para que si no me librase del espino en la carne. Pero el Señor dijo, mi gracia es lo suficiente para ti. No te lo voy a dar lo que me estás pidiendo, ¿no? Ahora, sigue clamando, sigue esperando en Él. Si Él no te dice que pares, sigue clamando. Sigue esperando en el Señor. Sigue adelante, firme en el Señor. Porque en esto estás glorificando a Él también, reconociendo que Él tiene poder para transformar y para cambiar. Nuestra confianza debe de estar siempre en Cristo y no en las circunstancias. Nuestro problema es que vez tras vez vamos mirando a las circunstancias y y dudamos del poder de Cristo, dudamos de la obra de Dios, dudamos del amor de Dios, nos llenamos de duda. Pero la palabra nos muestra la fe que el Señor nos da y la confianza en Él que debemos de tener. En este texto la iglesia estaba orando por la liberación de Pedro y Dios lo liberó. Y como normalmente a la hora de predicar uno se centra en la liberación de Pedro, he querido centrarme más en esta duplicidad, ¿no? En esta dualidad de que uno se murió y el otro fue liberado. Y yo creo firmemente que en la Biblia, ¿no? Muestra de manera muchas historias, ¿no? Que Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, ha querido involucrar a ti y a mí, a su iglesia, en sus planes. ¿Por qué yo digo esto? Porque uno puede preguntar mirando estas dos cosas, ¿no? Diciendo, bueno, la iglesia oró y Jacobo no fue liberado, la iglesia oró y Pedro fue liberado. Entonces, ¿por qué vamos a orar si al final Dios va a hacer su voluntad? Uno se queda con la duda, ¿no? Si es el plan de Dios que se va a cumplir. Si miras en la palabra, vas a encontrar muchísimos textos que hablan que Dios quiso involucrar a su iglesia en sus planes. Entonces, Él nos lleva a orar para ser cooperadores de su plan aquí en este mundo. Esto nos ayuda, hermanos, a nosotros a ser más constantes en oración, sabiendo que el Señor está obrando y nosotros estamos cooperando mientras estamos clamando. Somos más conscientes de que Dios es el que tiene poder y gobierna sobre su creación, pero al mismo tiempo también siendo conscientes de que podemos clamar, pero a veces clamamos sin entender los planes de Dios. Clamamos sin saber qué es lo que Dios tiene preparado. Entonces a veces no va a suceder lo que estamos clamando. Pensando en ello, me ha recordado de la historia de David. ¿Os acordáis que David tuvo un bebé, ¿no? Y su hijo estaba enfermo y por morirse. Entonces, ¿qué hizo él? Ayunó, empezó a orar y estuvo clamando al Señor, tanto que sus siervos que estaban a su alrededor se quedaron impactados de ver cuánto él estaba sufriendo y orando y clamando para la sanidad del bebé. ¿Qué sucedió? Se murió. ¿Y qué hizo David? Dice la palabra que los siervos se quedaron ahí como que, ¿y ahora qué va a pasar? Porque si estaba solo enfermo y el hombre casi se estaba muriendo, ahora que se murió, David se va a morir también. Pero ¿qué dice la Biblia que hizo David? Dijo que se levantó del suelo, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró en la casa de Jehová para adorar. Qué fuerte, ¿no? Y luego salió de allí y dice que regresó a su casa,
pidió comida, comió y demostró con esto que aceptaba la voluntad de Dios después de haber pasado por este periodo intenso de ayuno y de llanto. ¿Es esto lo que el Señor espera de ti y de mí? Que clamemos, que oremos, que busquemos, confiando en Él y sabiendo que Él es poderoso para hacer. Pero si no lo hace, que descansemos en su soberanía, que descansemos en que Él tiene sus planes. Pero que no nos dejemos llevar por la mentira del diablo de que Dios no nos ama si no hace tal como estamos pidiendo. Ahora, por otro lado, Jairo, que era uno de los principales sacerdotes de Israel, pidió a Cristo que resucitase a su hija, que ya había muerto. Mira qué contraste, ¿no? Un rey de Israel pidiendo que sanase a su bebé. Y ahora uno de los principales de Israel, de los sacerdotes, pidiendo que sanase a su hija, pero claro, ya había muerto, ¿no? Entonces él fue a pedir sanidad, pero luego, mientras Cristo estaba yendo de camino, le vinieron a avisar, oye, ya no hace falta que Cristo venga porque está muerta. ¿Y qué fue lo que Cristo dijo a este hombre? Fijaros, está en Lucas capítulo 8, versículo 49 a 50. Dice lo siguiente: estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús, fijaros, ¿qué fue lo que Cristo le dijo? Le respondió, no temas, que es lo primero que muchas veces hacemos, ¿no? Con las malas noticias, temor, tenemos miedo. Cristo dijo, no temas, no tengas miedo. Y luego dijo, cree solamente. Fijaros que el texto pone una Y. Cree solamente y será salva. Fíjate cómo Dios conectó la fe, Cristo aquí en este caso estaba conectando la fe de este hombre a la resurrección de su hija. Cree y será salva. Y entonces podemos entender que si él no creyese, Cristo tampoco iría allí. Porque así también Cristo trató a algunos. Que se haga conforme a tu fe. Cree solamente y serás salva. Claramente Cristo está conectando entonces la fe de este hombre a la resurrección de su hija. ¿Cuáles son algunos de nuestros problemas entonces, hermanos? Primero, no creemos de verdad que Dios tiene poder para hacerlo. Dudamos. Este es nuestro primer problema. Nuestra incredulidad. Y luego Dios tampoco lo hace y luego echamos la culpa a Dios porque no lo hizo, ¿no? Ahora, no depende totalmente solo de nuestra fe, porque con esto también podemos ir a otro lado que es peligroso, que yo ya he visto pastores, maridos de esposas que enfermaron, que tuvieron cáncer y la mujer padeciendo y el hombre diciendo, no te sanas porque no tienes fe. No es de esto que estoy hablando. El Señor sí requiere de nosotros fe, pero luego la respuesta es suya. Entonces nuestra fe no controla qué es lo que Dios va a hacer, porque si no esto sería una locura. Ya imaginad, ¿no? Todos nosotros pidiendo cosas para Dios, cada uno va a su lado, y que Dios dijese que sí, porque todos tenemos fe de que Él puede hacer, sería una locura. Pero sí es parte de nosotros, y Dios requiere de nosotros que creamos que Él tiene poder para hacerlo. Porque en esto estamos honrándole a Él. En esto le damos la gloria diciendo, Dios, yo no lo puedo hacer, pero tú sí. Entonces, si quieres, hazlo. Y en segundo lugar, además de no creer, no confiamos muchas veces en la soberanía de Dios, en su creación. Y entonces, cuando Dios no nos contesta como nosotros nos gustaría que contestase, dudamos del amor de Dios, murmuramos, nos quejamos, nos apartamos, hacemos pataletas con Dios, ¿no? También no voy más a la iglesia. Ahora me quedo unos días sin ir a la iglesia, ¿no? Entonces ese mes no tomo la Santa Cena, ¿no? Hacemos cosas así con Dios como ¿qué va a cambiar con Dios en esto? Dios seguirá siendo el mismo. Dios seguirá reinando igual. Será igualmente digno de alabanza y de adoración. ¿Qué cambia? Que nosotros
luego tendremos que arrepentirnos y volver a decir, Señor, lo siento, es que he tenido un momento de insensatez. Pero lo hacemos. Estos son dos grandes problemas que tenemos frente a desafíos y problemas que pasamos, ¿no? Desafíos y tribulaciones. Entonces, Iglesia, Dios quiere que le glorifiquemos con nuestras vidas. Sea dentro de tus tribulaciones, de tus aflicciones, o sea dentro de las victorias que el Señor te dará. Él quiere y espera de ti que tú seas un instrumento para su gloria. Tanto si crees en el poder de Dios y Él hace un milagro, cuanto si crees en el poder de Dios y Él no lo hace, tú puedes ser un instrumento para su gloria, para que Él sea glorificado. Porque se verá en ti que tú sigues confiando en Él. Sea porque Él te respondió como a ti te gustaría, o sea porque Él te respondió de una manera distinta, pero tú estás confiando de que Él sabe lo que hace. Primera de Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Entonces, antes de hacer un resumen solo en lo que vimos hoy, porque el reloj ya no nos espera, quiero leer el final del capítulo 12, porque aquí está directamente ligado con lo que hemos visto, ¿no? Hechos capítulo 12, vamos a leer a partir del versículo 20. Fijaros. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey, el del rey, ¿no? Y un día señalado, fijaros, Herodes, vestido de ropas reales, ¿no?, se sentó en el tribunal y les arrengó. Yo, como un buen ignorante y desconocedor de qué significa la palabra arrengó, fui a buscar, porque yo no conocía esa palabra, era nueva para mí. Y aquí dice que es como animar a la gente. ¿Sabe cómo un general está delante de un ejército y va hablando un discurso que va animando a la gente? A ver, yo voy, aunque me muera, pero aquí estoy, ¿no? Es un discurso de ánimo para hacer con que la gente se mueva, se conmueva y esté despierta. Entonces, esto significa, ¿no? Y les arrengó. Ahora, fijaros la respuesta del pueblo. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. El 23 dice, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios. Y dice, y expiró comido de gusanos. Hermanos, yo creo que no está por acaso este texto aquí, donde uno que sigue a Cristo muere siendo un seguidor de Cristo, de manera injusta lo matan, el otro es librado de manera milagrosa, y uno que está siendo aclamado como si fuese la voz de Dios, pero no le da la gloria a Dios. Y Dios envía un ángel y le quita la vida al instante. Para que podamos ver cuán importante es en la vida del cristiano entender que nuestra vida fue levantada por Dios, fuimos salvados por Cristo para la gloria de Dios. Cuán importante es que nosotros no intentemos de ninguna manera, principalmente en las victorias que Dios nos da, que no nos levantemos para recibir la gloria de los hombres. Que no permitamos que si alguien nos quiere llevar a lo más alto, que seamos nosotros los que digamos, oye, soy hombre como tú, soy como tú. Solo hay uno que es perfecto y este es Jesucristo de Nazaret. Amén. Y bueno, para terminar, Hechos 12 del 24 y 25 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hermanos, aún con la persecución, aún matando a los discípulos, aún ellos teniendo que huir porque les estaban matando. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Y qué significa esto?
que a pesar de la persecución, de la muerte, los discípulos seguían predicando. Esto es lo que significa que la palabra crecía y se multiplicaba. Porque la Biblia sigue siendo la misma. Pero lo que sucedía es que los discípulos seguían predicando, los discípulos seguían hablando del Evangelio, hablando de Cristo, y vidas se estaban rindiendo a Cristo. Por eso la palabra de Dios crecía, porque llegaba a más corazones y estos corazones hablaban a más y así iban creciendo la palabra del Señor. Y dice el 25, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pues con esto concluyo, hermanos. Por más que el enemigo lo intente, la iglesia de Cristo sigue avanzando. Por más que el enemigo intente, el evangelio debemos de seguir predicando. Por más que el enemigo lo intente, Dios sigue cuidando y sigue guiando a su iglesia. Así que, ¿qué podemos concluir con este texto que hemos meditado hoy, ¿no? Sobre la soberanía de Dios, el sufrimiento? Primera cosa, el sufrimiento es parte de esta vida, de vivir en este mundo, principalmente para los que son discípulos de Cristo. Porque hemos elegido el camino estrecho. Hemos elegido caminar de manera contraria a lo que el mundo vive. Segundo lugar, es nuestro deber orar y esperar en el Señor. Sea que Él nos diga que sí o que no, pero es nuestro deber orar y esperar en el Señor, porque en esto le damos gloria. Cuando el Señor haga sus milagros, debemos glorificarle a Él y no permitir que la gente nos glorifique a nosotros. Les glorificamos a Él por permitirnos a nosotros ser parte de su plan. En cuarto lugar, el orgullo precede la caída. Que el Señor nos ayude y nos muestre cuando nuestro corazón se esté llenando de orgullo. Y en último lugar, pase lo que pase en tu vida, confía en el Señor. Pase lo que pase o estés pasando por los que estés pasando hoy, confía en el Señor, espera en el Señor, glorifica a Dios en tu vida, incluso en tu sufrimiento, porque Él sigue en su trono reinando, Él sigue gobernando sobre toda su creación y Él sigue reinando y gobernando sobre tu vida y las situaciones que suceden en tu vida. Amén. Aleluya.